Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy vamos a continuar realizando problemas donde tenemos que evaluar funciones, pero en esta ocasión lo que vamos a estar haciendo es problemas donde nos aparecen fracciones. De estos vamos a tener diferentes casos y el primer caso con el que vamos a comenzar es el caso donde nos va a aparecer una multiplicación de un entero por una fracción. Para eso vamos a necesitar una propiedad algebraica que ya me adelanté y la puse aquí abajo. Y bueno, ya sin más, vamos a comenzar con nuestro primer problema. Y el problema que vamos a resolver es uno que nos dice que tenemos una función que es igual a 3x y la vamos a evaluar para cuando x es igual a 5 medios. Nosotros ya sabemos que para comenzar a resolver estos problemas lo que tenemos que hacer es sustituir a la x, el valor que tenemos aquí, por la x que tenemos en nuestra función. Por lo tanto vamos a comenzar haciendo eso y nos va a quedar que la función evaluada en 5 medios es lo mismo que 3 y en lugar de poner x voy a poner los 5 medios. Serían 5 medios. Y vean cómo aquí se presenta el primer caso que les acabo de comentar. Tenemos a un número entero multiplicando a una fracción. Para esta operación lo que vamos a hacer es aplicar esta propiedad algebraica que nos dice cómo multiplicar a una fracción por otra fracción. Pero si se dan cuenta hay una pequeña diferencia. Aquí tenemos dos fracciones. Y aquí en nuestro problema tenemos a un entero por una fracción. Por lo tanto, aquí lo que nos está fallando es que tenemos un entero en lugar de una fracción. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Muy sencillo. Hay un truco en matemáticas que tú puedes usar y es que tú puedes convertir a cualquier entero en una fracción. Para eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, tú lo que puedes hacer es dividir a ese entero entre un número 1. Por ejemplo, ustedes saben que el número 10, si yo lo divido entre 1, pues 10 entre 1 sigue siendo 10, ¿cierto? Y lo mismo ocurre si yo divido 5 entre 1, sigue siendo 5, ¿cierto? Por lo tanto, al número 3, si yo lo divido entre 1, va a continuar siendo un 3, ¿cierto? Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a convertir a este 3 en un 3 dividido entre 1. Y de esta manera ya vamos a tener a una fracción multiplicando a otra fracción. Y si hacemos eso, nos va a quedar que la función evaluada en 5 medios es lo mismo que 3 dividido entre 1, que va a multiplicar a 5 dividido entre 2. Y ahora sí, ya tengo lo que me dice esta propiedad algebraica, donde tenemos una multiplicación de dos fracciones. Y bueno, ¿cómo funciona esta propiedad? Para explicárselos, déjenlo pongo aquí abajo, entonces dejen borro esto que ya puse aquí. Vamos a hacer la multiplicación que ya tenemos aquí en el problema. Vamos a multiplicar al 3 sobre 1 por 5 sobre 2. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad que tenemos aquí. Y para aplicar esta propiedad lo que tenemos que hacer es multiplicar al término que tenemos en la parte de arriba, es decir, a los numeradores. Y también tenemos que multiplicar a los denominadores. Entonces, en palabras sencillas, se multiplica lo de arriba por lo de arriba y se multiplica lo de abajo por lo de abajo. Eso quiere decir que lo que yo voy a multiplicar es al 3 por el 5 y al 1 por el 2. Y de esta manera me va a quedar que esta multiplicación es igual a 3 por 5, serían 15. Y 1 por 2 es igual a 2. Y listo, ya con eso tengo la multiplicación que yo necesito en mi problema. Por lo tanto, mi problema me va a quedar que la función evaluada en 5 medios es lo mismo que, vimos es 3 por 5 son 15, dividido entre el 2. Y este de aquí sería nuestro resultado. Esto lo marcamos como nuestro resultado final. Ahora, aquí algo que les voy a pedir es que en los resultados que vamos a estar dejando nosotros siempre vamos a procurar que si la división, más bien si la fracción al momento de dividirla no nos queda como un entero, la dejemos en forma de fracción. Por ejemplo, en este caso, si dividimos el 15 sobre 2, pues no nos quedaría un entero, ¿cierto? Nos quedarían 7 enteros y nos sobraría un medio. Entonces vamos a dejarlo así. No vamos a dejarlo el resultado en forma de una fracción mixta. Es decir, no la vamos a dejar como 7 enteros y un medio. No, simplemente la vamos a dejar como los 15 medios, ¿de acuerdo? El único caso donde sí vamos a hacer la división va a ser si tuviéramos, por ejemplo, 16 medios.
En este caso, sí vamos a hacer la conversión para que nos quede simplemente el entero, para que sea en lugar de 16 medios, simplemente el número 8. Ahí sí vamos a hacer el caso, pero las fracciones mixtas las vamos a evitar, ¿sale? Ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué no vamos a dejarlo en fracciones mixtas? Bueno, lo que ocurre es que si tú dejas un resultado en fracción mixta, se puede llegar a confundir. Por ejemplo, esto de aquí se puede llegar a confundir en que te estás multiplicando al 7 por el 1. Y si tú multiplicas al 7 por el 1, pues te quedaría que esto es igual a 7 medios, ¿no? Que no es lo mismo que 15 medios. Por lo tanto, para evitar esta confusión, lo que vamos a hacer de aquí en adelante en nuestros resultados es que en lugar de dejarlo como fracciones mixtas, lo vamos a dejar en forma de fracción, y el único momento donde lo vamos a convertir es ya sea cuando nos quede la división en un entero o cuando podamos simplificar aún más nuestras fracciones, ¿sale? Bien, ya comentado esto, vamos a pasarnos a nuestro siguiente caso. El siguiente caso que vamos a ver es para la suma y resta de fracciones. Ustedes saben que una suma o resta de fracciones es prácticamente el mismo procedimiento, y el caso que vamos a ver nosotros va a ser para una suma, ¿sale? Entonces, este de aquí es el problema que vamos a resolver, y nuevamente, al igual que en todos los problemas donde vamos a evaluar a una función, lo primero que tenemos que hacer es sustituir a la x, al valor que me dan de la x, por la x que yo tengo en mi función. Por lo tanto, si yo hago esa sustitución, me va a quedar que la función evaluada en 7 medios es lo mismo que 7 medios más los 5 medios que tenemos aquí. Perdón, los 5 tercios. Ahora, aquí me queda una suma de fracciones. Pero, como ustedes saben, para yo poder sumar a una fracción, yo necesito que sus denominadores sean iguales. Es decir, que los números que tengo abajo de las fracciones sean idénticos. Por lo tanto, en este momento yo no puedo hacer esta suma. ¿Por qué? Porque aquí tengo un 2 y aquí tengo un 3. Entonces, para continuar, yo tengo dos opciones. Una de ellas es resolver este problema encontrando el mínimo común múltiplo, y la otra opción es aplicando una técnica que se llama la técnica de la carita feliz. Ahorita vamos a resolver el problema aplicando las dos técnicas para que ustedes decidan cuál es la que se acomoda más para ustedes y empiecen a utilizar esa. Y con la que vamos a comenzar es aplicando la técnica del mínimo común múltiplo. Y bueno, para encontrar el mínimo común múltiplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Déjenlo pongo aquí a un lado para que no se confunda con nuestro problema. Lo que vamos a hacer es aplicar el mínimo común múltiplo. Para esto vamos a tomar a los dos números que tenemos aquí, que serían el 2 y el número 3. Y vamos a encontrar cuál es su número común múltiplo. Para eso lo que tenemos que hacer es que a estos números yo los voy a estar dividiendo entre números primos hasta que estos números queden en el número 1. Entonces aquí lo importante es que recordemos cuáles son los números primos, y como ustedes saben, los números primos pues son todos aquellos que solamente se pueden dividir entre ellos mismos o entre la unidad. Por lo tanto, los números primos serían el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así sucesivamente, el 13 también. Y bueno, vamos a estar utilizando todos estos números que tenemos aquí. Ahora vamos a tomar primero al más chico, que es el número 2, y lo que vamos a hacer es intentar dividir a los dos números que yo tengo aquí entre el número 2. Entonces, ¿el 2 se puede dividir entre 2? Sí, ¿no? Si yo lo divido entre 2, me quedaría 2 entre 2, 1. Ahora, el 3 lo voy a dividir entre 2, ¿se puede? Pues sí se puede, pero me queda como con un punto decimal, ¿cierto? Entonces no lo podemos dividir entre 2, por lo tanto se va a quedar así. Solo va a ser válido hacer la división siempre y cuando al momento de dividirlo nos quede como un entero. Y bueno, hasta este punto al número 2 yo ya lo dejé en 1, por lo tanto ya no le va a hacer nada a él. Ya no lo voy a estar dividiendo entre ningún número, aquí se va a quedar. Y ya solamente voy a continuar trabajando con el número 3. Ahora ya vimos que el 3 no se puede dividir entre 2, pero vamos a continuar con el siguiente número primo, que sería el número 3. Entonces si dividimos al 3 entre 3, ahora sí, nos quedaría 1, ¿cierto? Y por lo tanto ya llegamos a lo que necesitábamos, que era convertir a este número en un 1. Ya que llegamos a este punto, los números que yo tengo aquí los voy a multiplicar y ese va a ser mi mínimo común múltiplo. Por lo tanto, aquí si multiplico al 2
por el 3 me quedaría 6. Por lo tanto, eso quiere decir que el mínimo común múltiplo del 2 y el 3 es el número 6. Bien, ya que sabemos cuál es nuestro mínimo común múltiplo, vamos a continuar con nuestro problema y nos va a quedar que esto es lo mismo que vamos a tener en la parte de aquí abajo a nuestro número 6 que acabamos de encontrar, a nuestro mínimo común múltiplo. Y ahora lo que vamos a hacer es convertir a estos 7 medios en sextos. Para hacer eso lo que tienen que hacer es al 6, a este 6 de aquí, lo dividimos entre 2. Entonces, ¿cuánto sería el 6 dividido entre el número 2? Sería 3, ¿cierto? Pues ese número 3 yo lo multiplico por el 7 que tengo aquí arriba. Entonces me quedaría 3 por 7, 21. Y le voy a sumar lo siguiente que va a ser, nuevamente hago el mismo procedimiento, el 6 lo divido entre 3, me queda 2. El 2 lo multiplico por 5 y 2 por 5 son 10. Entonces las operaciones que hice, solamente para que lo vean rápidamente qué fue lo que pasó. Al 6 lo dividí entre el número 2 que teníamos aquí y a ese resultado lo multipliqué por el número que tengo aquí arriba, que es el número 7. De aquí me quedó 6 entre 2 igual a 3 por 7, 21. Y para el otro caso me quedó 6 dividido entre el número 3 y lo multiplico por el número 5 que tengo aquí arriba. Y de esta manera me quedaría 6 entre 3 son 2 por 5, 10. Y bien, continuando, me va a quedar que esto que tengo aquí arriba lo tengo que sumar. Y al sumarlo me quedaría que es lo mismo que 21 más 10, 31 sobre 6. Si yo divido el 31 entre 6 no me queda un entero, por lo tanto así lo vamos a dejar como resultado. Y además pues no lo podemos simplificar, ¿cierto? Por lo tanto así se queda. Este de aquí sería mi resultado final. Ahora esto fue aplicando la técnica del mínimo común múltiplo. Vamos a ver la otra técnica que les decía, que es la técnica de la carita feliz. Que aunque no queda como una carita feliz, pues así se le dice. Ahorita vamos a ver de qué trata. Son 7 medios. La función evaluada en 7 medios es igual a 7 medios sobre 2 más 5 sobre 3. Entonces ya me regresé nuevamente al punto que íbamos aquí. Y vamos a aplicar esta otra técnica que les decía. En esta técnica lo que hacemos es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es multiplicar al 7 por el 3, al 2 por el 5 y al 2 por el 3. Y vean cómo aquí nos queda una carita, es por eso que se conoce esta técnica como la técnica de la carita feliz. Entonces vamos a aplicarla y nos va a quedar que esto es lo mismo que 7 por 3, 21, más 2 por 5, 10. Y lo vamos a dividir entre 2 por 3, que son 6. Y listo, ven cómo esto de aquí es idéntico a lo que tenemos aquí arriba. Y entonces esto nos quedaría que es lo mismo que 21 más 10, 31. Y lo dividimos entre 6. Este sea nuestro resultado final. Esta técnica es un poquito más rápida, pero tiene sus pros y sus contras. El pro sería eso mismo, que es más rápida. Pero la contra es que solamente la podemos aplicar para cuando tenemos la suma o resta de dos fracciones. Si aquí le agregamos otra suma de una fracción o resta de otra fracción, ya no podríamos aplicarla, o bueno, lo tendríamos que hacer por partes. Mientras que la técnica del mínimo común múltiplo, pues puedes tener muchísimas de estas fracciones y el procedimiento sería el mismo. Además de que el resultado por lo regular te queda siempre más simplificado. Y bueno, entonces ya con esto queda terminado nuestro ejemplo de sumas y restas. Vamos a pasarnos a un caso más. En el siguiente caso lo que vamos a tener es un problema donde tendremos que elevar una fracción a alguna potencia. Entonces este es el problema que vamos a resolver. Y para resolverlo nuevamente empezamos igual que en todos los otros casos. Primero sustituimos a la x por lo que tenemos aquí en nuestra función. Y nos va a quedar que la función evaluada en 2/3 es lo mismo que 5 que va a multiplicar a 2/3 y estos 2/3 están elevados al cubo.
Ahora, antes de continuar con el problema, recuerden siempre esto de aquí. Yo lo primero que tengo que hacer es la potencia. No vayan a cometer el error de querer multiplicar a este 5 por esta fracción. ¿De acuerdo? Eso no tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque en la jerarquía de operaciones, como habíamos estado comentando, primero aparecen las potencias y después las multiplicaciones. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es elevar estos 2/3 a la tercera potencia. Y bueno, para hacer eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Déjenles pongo de este lado el procedimiento que tendríamos que seguir. El procedimiento es muy sencillo, solamente que antes de empezar a hacerlo hay que recordar qué es lo que ocurre cuando elevas algo a la tercera potencia, cuando elevas algo al cubo. Por ejemplo, si yo elevo el número 5 al cubo, pues lo que tengo que hacer es multiplicar 3 veces al número 5, ¿cierto? Sería 5 por 5 y a ese resultado lo multiplico nuevamente por 5. Y si hacemos eso sería 5 por 5, 25. Y si multiplicamos a 5 por 5 me quedan 125. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener aquí a una fracción que va a ser 2/3. Y a todos estos 2/3 yo los voy a elevar al cubo. ¿Y cómo se eleva al cubo? Pues nuevamente vamos a multiplicar 3 veces esta fracción. Serían 2/3 que multiplica a 2/3 que multiplica a 2/3. Y bueno, nosotros ya sabemos cómo se multiplican las fracciones, ¿no? Las fracciones siempre se multiplica lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Por lo tanto, aquí lo que tengo que hacer es multiplicar el 2 por el 2 y a ese resultado lo multiplico por el siguiente 2. Y en la parte de aquí abajo voy a hacer el mismo procedimiento. Al 3 lo multiplico por el 3 y a ese resultado lo multiplico nuevamente por 3. ¿Sale? Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar que 2 por 2 son 4 y por 2 serían 8. Y en la parte de aquí abajo, 3 por 3 son 9 y por 3 serían 27. Por lo tanto, 8/27 es los 2/3 elevados al cubo. Vamos a pasar entonces este resultado a lo que tenemos aquí. Nos va a quedar que la función evaluada en 2/3 es lo mismo que el 5, porque este todavía no lo multiplicamos, por lo que acabamos de encontrar, que son 8 sobre 27. 8 sobre 27. Ahora lo que nos está quedando aquí es una multiplicación de una fracción por un entero. Pero esto ya vimos que para poder hacer esta multiplicación lo que yo necesito es convertir a este 5, este entero, en una fracción, ¿cierto? Y bueno, para convertirlo simplemente divido al 5 sobre 1. Y de esta manera ya tengo una fracción por una fracción. Y pues puedo aplicar la misma técnica que tenemos aquí, ¿cierto? Que será multiplicar al número 5 por el 8 que tengo aquí arriba. Y al número 1 por el 27. Eso quiere decir que mi función evaluada en 2/3 es lo mismo que 5 por 8 son 40 y 1 por 27, 27. Y bueno, como nuestro resultado ya no se puede simplificar más, así lo vamos a dejar. Y este de aquí sería mi resultado final. Ahora vamos a pasarnos a nuestro último caso. En este último caso lo que vamos a ver es cómo resolver un problema donde tienes que dividir algo entre una fracción. Para eso nuevamente nos vamos a apoyar en una propiedad algebraica que es esta que tenemos aquí, donde pueden ver que en la parte de acá abajo tenemos una división entre una fracción. Entonces, vamos a resolver el problema que tenemos aquí y al final vamos a aplicar esta propiedad que está de este lado. Si yo empiezo a resolver este problema, me quedaría que la función evaluada en los 2/3, sería igual a 7 sobre x al cuadrado. Entonces en lugar de poner x voy a poner mis 2/3, y estos van a estar elevados al cuadrado. Ahora, antes de hacer esta división, yo primero tengo que resolver esta potencia, ¿cierto? Entonces para resolverla me va a quedar que esto es lo mismo que 7 y esto se va a dividir. Aquí voy a marcarlo así para saber que esta es mi división principal, sobre
esto que tengo aquí abajo. Pues para elevar los 2/3 al cuadrado, vamos a hacer la operación aquí abajo para saber cuál es ese resultado. Entonces lo que vamos a hacer es elevar los 2/3 al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto vamos a multiplicar 2 veces 2/3. Entonces me quedaría 2 por 2 son 4, 3 por 3 son 9. Entonces aquí en la parte de abajo me va a quedar que estos son 4/9. Y lo que yo voy a hacer es dividir al entero 7 sobre los 4/9. Y para eso lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad que tenemos ahora sí de este lado. Pero vean cómo esta propiedad lo que nos dice es que yo para poderla aplicar necesito tener en la parte de arriba de una división a una fracción y en la parte de abajo también. Y bueno, en nuestro problema en la parte de abajo yo sí tengo a una fracción, pero en la parte de arriba no la tengo, lo que tengo es un entero, ¿cierto? No cumplo con lo que me pide la propiedad. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es aplicar nuevamente el truco que estuvimos viendo anteriormente, que es convertir a un entero en una fracción. Y bueno, si yo hago eso, me va a quedar que esto es lo mismo que al 7 lo voy a dividir entre 1. Sabemos que al final de cuentas 7 entre 1 sigue siendo 7, por lo tanto esto es válido. Y ya quedó en forma de fracción. Y esto lo voy a dividir entre los 4/9. Ahora, ¿cómo hago yo para aplicar esta propiedad? O más bien dicho, ¿qué es lo que me pide, qué es lo que me dice esta propiedad que tengo que hacer? Lo que te dice esta propiedad que tienes que hacer es que tú tienes que hacer una multiplicación entre los extremos. Entre lo que tengo aquí arriba, entre la A y la D. Estos dos se van a multiplicar. Y también los medios. Por lo tanto, lo que nos pide esta propiedad es multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Y si hacemos esto para el problema que tenemos aquí, déjenlo pongo en la parte de aquí abajo para que nos quede como ejemplo. Voy a tener 7 sobre 1 que va a estar dividido entre los 4/9. Y vamos a hacer lo que me dice la parte de aquí arriba, la propiedad, que es que yo voy a multiplicar a este extremo, a este 7, por el extremo que está aquí abajo, por este 9. Estos dos se van a multiplicar y también voy a multiplicar a los medios con los medios, es decir, al 1 con el 4. Y si hago esta multiplicación me va a quedar que esto es lo mismo que, ya que haga esta multiplicación de 7 por 9, el resultado va a quedar en la parte de arriba de mi fracción. Entonces 7 por 9 son 63. Y la otra multiplicación que tengo es 1 por 4, que es 4. Y listo, ya con esto queda aplicada esta propiedad, que también es conocida como la ley de la tortilla. Y por lo tanto, mi resultado que yo tengo aquí es lo mismo que 63 cuartos. Nuevamente, este resultado pues yo no lo puedo simplificar más, y si lo divido tampoco me queda como entero. Por lo tanto, lo voy a dejar así. Y este de aquí sería mi resultado final. Ahora ya para terminar, ustedes por su cuenta intenten resolver estos dos problemas que tenemos aquí para que practiquen lo que acabamos de ver. Para esto les pido que pongan pausa al video y yo les voy a dejar los resultados en 3, 2, 1. Este de aquí sería nuestro resultado para nuestro primer problema. Nos quedaría que el resultado de f evaluada en un medio serían menos 9 cuartos. Y el resultado para nuestro segundo problema nos quedaría que la función evaluada en 3 medios es igual a 20/9. Y ya con esto damos por terminado nuestro video de hoy. Espero que les hubiera servido para resolver este tipo de problemas. Cuídense y nos vemos hasta el próximo video.